Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 10 de octubre del año 2022. Vamos a comenzar a reflexionar sobre la lección número 12 de Escuela Sabática y que se titula Morir como una semilla. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 24. ¿Qué significa morir como una semilla? ¿Y por qué tenemos que morir como una semilla? Es importante analizar esta analogía que el Señor Jesús presentó a sus discípulos. Debemos entender que lo que aquí se nos presenta es respecto a la voluntad de Dios. Es decir, debemos siempre estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Siempre hemos dicho que la voluntad de Dios es lo mejor, aunque a veces no pareciera así. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar su voluntad? En esta ilustración del grano de trigo podemos darnos cuenta que debemos aceptar la voluntad de Dios porque hay cosas que escapan a nosotros, circunstancias de la vida que no podemos controlar. Una de ellas es que el grano no puede controlar a dónde caerá, el tipo de tierra a dónde llegará, pero Dios sí. Por eso es importante dejar que Dios guíe nuestra vida de acuerdo a su divina y sabia voluntad. Cuando el grano ya ha caído a tierra, nunca se sabe qué va a ocurrir con él. Es decir, no sabemos si finalmente va a producir o no. Por eso debemos dejarle todo este proceso a Dios y sujetarnos a su voluntad. Recordemos que estamos hablando de una analogía y es importante considerar que si la semilla quiere convertirse en una planta fértil que dé frutos, entonces es necesario que renuncie a ser semilla. Es necesario que muera su estatus de semilla, de grano, para que surja como una planta fértil. Aquí es importante resaltar la imperiosa necesidad de sujetarnos firmemente a la voluntad de Dios. Aceptar su voluntad, la voluntad de Dios. Como seres humanos debemos dejarnos guiar por nuestro Dios, aceptar incondicionalmente su voluntad y estar dispuestos a morir a nuestro viejo hombre y resurgir como una nueva criatura. Solo así el maravilloso plan de Dios para nuestra vida será una realidad. Esta semana habremos de estudiar lo importante que significa aceptar la voluntad de Dios y sujetarnos a ella. La voz por la cual muchos en este siglo no realizan mayores progresos en la vida espiritual es porque, noten bien, interpretan que la voluntad de Dios es precisamente lo que ellos desean hacer. Y no es así. Mientras siguen sus propios deseos, se hacen la ilusión, noten bien, de que están conformándose a la voluntad de Dios. Pero no es así. Los tales no tienen conflictos consigo mismos. Hay otros que por un tiempo tienen éxito en su lucha contra sus propios deseos y placeres de comodidad. Son sinceros y fervorosos, pero se cansan por el prolongado esfuerzo, la muerte diaria y la incesante inquietud. La dolencia parece invitarlos, la muerte al yo es desagradable. Finalmente cierran sus soñolientos ojos y caen bajo el poder de la tentación en vez de resistirla. Las instrucciones formuladas por la palabra de Dios no dan lugar para transigir con el mal. El Hijo de Dios se manifestó para atraer a todos los hombres a sí mismo. No vino para adormecer al mundo arrullándolo, sino para enseñarle el camino angosto por el cual todos deben andar si quieren alcanzar finalmente las puertas de la ciudad de Dios. Sus hijos deben seguir por donde Él señaló la senda. Sea cual fuera el sacrificio de las comodidades o de las satisfacciones egoístas que se les exija, sea cual fuera el costo en labor o sufrimiento, deben sostener una constante batalla consigo mismos. Queridos amigos y hermanos, a veces la voluntad de Dios nos parece muy difícil de aceptar. Nos pareciera que tenemos que hacer un gran sacrificio, pero no importa cuál sea nuestra percepción, debemos estar seguros que es la mejor bendición para nuestra vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.